estamos iniciando ahora y estamos agradeciendo al público porque nosotros finalizamos la sesión previa tras, digamos, la primera ronda de exposiciones, pensando que podíamos acortar los tiempos, pero no estimamos que así como nosotros tuvimos que recorrer lentamente las calles de la ciudad, también quienes se sumaban ahora. Bien, esta segunda mesa, en parte en línea de continuidad con lo que ya hemos visto y en parte de modo independiente, lleva por tema sociedad y conmemoración. O sea, el tema nuevamente está cruzado por la memoria. Está cruzado por la memoria en la medida en que es una mesa con la cual queremos repensar, yo diría que son los momentos, los lugares, los espacios de la memoria. Y aquí esto ha sido objeto de mucha reflexión e investigación por historiadores, sociólogos, filósofos que han venido trabajando el tema de cómo una sociedad recuerda y cómo, vamos a decir, cómo memorializa, tratando de imaginar que en este concepto está la memoria y el espacio. ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuáles son los sitios? Y cómo cada uno de estos sitios tienen significados diferentes. Yo diría en primer lugar que en el tema que hoy nos convoca, correcto, que es el Día de la Memoria del Holocausto, entenderemos todos que no es lo mismo, más bien difiere, y todos son parte de sociedad conmemorando. Si un sitio de la memoria, por ejemplo, es Auschwitz, si otro sitio es el museo que está en el centro, digamos, de Jerusalén, que es en el Instituto Yad Vashem, o si está en Washington, o si está en Buenos Aires, o si está en la Ciudad de México, si estos son espacios que son dentro de la vida comunitaria o dentro de toda la sociedad, si son espacios o memorias de un grupo, o también junto al grupo toda una sociedad reconoce lo relevante y significativo que es el evento. En este caso sería, no hay un otro que nos es ajeno. Ese otro, o sea, nosotros también, aunque seamos sociedad mayoritaria, somos otro para otras miradas. Y en esta apertura de los circuitos de reconocimiento, el lugar de la memoria es fundamental. En segundo lugar, hoy sabemos, lo sabemos desde México y en general desde de todas otras sociedades, que no son unidades uniformes, que la sociedad está habitada por diferentes grupos, por diferentes culturas, por diferentes condiciones humanas, sociales y étnicas, religiosas, culturales. La sociedad es un mosaico y por tanto no hay una sola memoria, son memorias y todas ellas al conmemorar también tienen un compromiso con la verdad. Yo diría que uno de los temas fundamentales que un día como hoy, frente a la conmemoración, nos convoca, antes de darle la palabra a los miembros de esta mesa, es si podemos distinguir entre pluralismo, esto es, toda cultura es plural, está contenida por valores, creencias diferentes y reconocemos esa diferencia, pero no toda diferencia es igual, no relativizamos todo. Hay situaciones que nosotros definimos como un mal, por ejemplo, que atenta contra la existencia y contra la vida plural. Entonces, sí al pluralismo, no a un relativismo de valores, y en este sentido conmemorar un día como el de las víctimas del Holocausto es conmemorar también el compromiso con la verdad y con la moral y con el bien como un principio que guíe la convivencia. En esta mesa, pues, con mi querido colega y compañero César Callejas, hemos, como ustedes
ven, hemos alternado nuestros roles. Ahora yo modero y César presentará esta mesa. César es licenciado en Derecho, es doctor en Derecho por la UNAM, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, coordinador de asesores del director general del Instituto Nacional del Derecho del Autor del 94 al 99, querido colega nuestro Fernando Serrano, y del director de la Facultad de Derecho de la UNAM del 2000 al 2008, director del Seminario de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho del 2004 a 2012, socio de la firma Callejas y Asociados, especializado en propiedad intelectual impresa y digital, es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de tiempo completo por oposición de la materia de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor definitivo de Propiedad Intelectual en licenciatura y posgrado de la UNAM. Somos ambos, como ustedes ven, unamitas. Profesor visitante en la Universidad de Akron, Ohio, en la Universidad Técnica Particular de Ojo en Ecuador. Y es autor de los libros Argumentación Jurídica en la Formación y Aplicación del Talmud, 7 ensayos de interpretación sobre la utopía latinoamericana y Sistema del Sol, coautor del libro Temas selectos del derecho constitucional, entre otros. Entonces, le vamos a pedir a César si por favor abre la reflexión de esta mesa. Quisiera comenzar leyendo un texto que titulado Urbinek, la metáfora del sentido de la Shoah. Si como a toda recta razón corresponde, deberíamos aceptar el principio de Wittgenstein por el cual lo que se deja expresar debe ser dicho en forma clara, sobre lo que no se puede hablar es mejor callar, nos veríamos obligados a preguntarnos ¿cómo es que nos atrevemos a hablar a 70 años de distancia sobre Auschwitz? ¿Por qué deberíamos decir algo sobre aquello que no puede ser expresado con palabras y que paradójicamente debe ser resguardado en vocablos? ¿Por qué hablar del Holocausto? Porque hablar del Holocausto es una responsabilidad moral que adquiere todo ser humano desde el momento en que tiene conciencia de lo ocurrido. Rehuir este deber implica un crimen adicional a los ya cometidos en Treblinka, en Bergen-Belsen, el de privar de sentido algo que no puede quedar en el pasado como una gigantesca y macabra ocurrencia. Al callar, aceptamos que el Holocausto no fue sino obra de locos que habían secuestrado una sociedad multicivilizada. Pero al hablar sobre el hecho, no podemos tampoco permanecer en la mera descripción de algo que por sí mismo resulta inenarrable. ¿Cómo entonces podemos escapar a esta paradoja? Imre Kertész dice que de la experiencia del lager puede obtenerse un valor, porque condujo a un saber inconmensurable a través de un sufrimiento inconmensurable y por eso esconde también una reserva moral inconmensurable. De ahí también que sea la literatura, acaso más que la historia, la que revela aquello que podríamos llamar el sentido que emana de las obras de Auschwitz. Antes de 30 años no quedarán ya víctimas o testigos presenciales de la Shoah, de la vida en los lager o siquiera de la cultura nazi. La situación de los perpetradores es todavía más apremiante. Hoy sabemos que hacia el final de la guerra, las SS echaron mano de algunos miembros de las juventudes hitlerianas para el servicio de los lager, ante la presión que representaba sobre todo la derrota en el frente oriental. Así, pudo darse el caso de un joven que hubiera llegado a algún campo en 1945 con 16 años de edad. Y aunque los mandos en las fábricas de muerte rondaban los 30 años, este recluta que habría nacido en 1929 en plena efervescencia nazi tendría ahora 83 años y presumiblemente habrá muerto en los próximos 10 o 15 años. Y con ello habrá terminado la era de quienes de algún modo vivieron el horror. Para dar paso al mundo de los memorialistas y de los glosadores, que habremos heredado la obligación moral de no olvidar, es decir, del antiguo paradigma sobrevivir para contar, habremos andado a aquel de aprendí para no olvidar. Porque el sentido del asesinato masivo, del genocidio y de la despersonalización de las víctimas del Holocausto no se puede narrar en tiempo pasado, sino que debe proyectarse hacia el futuro. Digamos, para comenzar, que el Holocausto no puede expresarse sino en metáforas, porque las cifras, las narraciones y los recuerdos no alcanzan a cubrir la monstruosidad de lo acontecido. La metáfora del violín de León Felipe, del Kaddish por el ícono nacido,
por el tránsito en la noche de Wiesel o la de los náufragos de América. Pero de entre todas ellas, la que tal vez puede explicar mejor el sentido de lo acontecido en las larguísimas noches de Sobibor es Urbinic, el niño que no era nadie y que solo es y será para siempre alguien por el recuerdo escrito de Primo Levi. Urbinic es el hijo de la muerte, alguien a quien Levi atribuye la edad de 3 años, pero del que nadie sabe nada. Su propio nombre es una suposición porque deriva, como recuerda el autor de Los Sonidos y los Salvados, de los sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en cuando, sonidos que a pesar de la babel de lenguas que se hablaba en las barracas, nunca supo nadie traducir. Urbinic, dice Levi, estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos, pero los ojos, perdidos en la cara triangular y hundida, asaetaban atrozmente vivaces, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. Por el contrario, el pequeño tenía una mirada de tal potencia salvaje y humana que juzgaba y nadie podía sostener por la carga de fuerza y dolor que manifestaba. La metáfora de Urbinic habla de la persistencia de la vida, del horror desencadenado, pero también y sobre todo de la piedad y la esperanza, porque el autor no lo recuerda solo, sino al cuidado de Hennek, un joven húngaro que lo toma bajo su protección, lo arropa y lo alimenta a costa de su propia exigua y valiosa ración, con el exclusivo propósito de enseñarle a hablar. Y aquí otra vez la palabra que se esfuerza por expresar lo imposible, y añade Levi que es probable que Hennek hubiera logrado su objetivo si la relación se hubiera prolongado al menos un mes más. La de Urbinic es también la metáfora de la necesidad de abrirse camino con la palabra, que es el único instrumento que tenemos para comunicar los mundos interior y exterior en que vive el individuo. Toda la diminuta y esforzada vida del niño se traduce en su lucha por hablar y ser comprendido. Dice Primo Levi que Urbinic, el niño que no tuvo nombre jamás, murió en los primeros días de 1945, libre pero no redimido. Y tal vez podamos en este extremo disentir de lo dicho por Levi. Urbinic muere, pero no es libre porque sigue siendo preso de la locura que lo ha hecho nacer en el infierno, donde la fertilidad resultaba una ofensa. Y sin embargo, al describirlo y recordarlo, muere redimido. Levi y luego quienes lo leímos y lo recordamos, hemos pagado el precio de dolor y memoria que exige el rescate del niño tatuado en un brazo inadmisible. Lo trataré de decir en el lengua original en que lo puso el autor de este recuerdo para tratar de conservar la potencia expresiva en que fue escrito. Urbinic, il senza nome, il cui minuscolo apparaggio era pure stato segnato con il tatuaggio di Auschwitz. Urbinic morì ai primi giorni di marzo del 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui. Egli testimonia attraverso queste mie parole. Nada queda de él, salvo el testimonio a través de mis palabras. Esa es la razón por la que hoy cumplimos el deber de hablar de Majdanek y de la risiera de San Sabá. Porque al hacerlo damos vida a quienes les fue arrebatada y damos sentido de la metáfora y de la enseñanza de quienes sobrevivieron y a quienes no dispusieron de esa fortuna. Porque la Shoah se encuentra ligada a nuestra idea de modernidad, de progreso, de velocidad y de eficiencia. Primero, porque parte de un principio que se cumple a rajatabla en todos los casos de genocidio que conocemos. El partir de la despersonalización de la víctima, de privarlo de su condición humana para hacerlo bien un objeto o un subhumano, y así destruirlo sin entrar en la íntima contradicción que encierra el asesinato del otro. Sabemos con certeza que las primeras jornadas de exterminio basadas en armas de fuego y ejecutadas a mano por soldados y miembros de los cuerpos paramilitares debieron suspenderse por las crisis nerviosas y conductas dementes de los ejecutores, que las cámaras de gas nacieron de la necesidad de eficiencia y velocidad. Enseguida, y como consecuencia de este primer principio, la autorreferencia del holocausto, como fenómeno que se explica solo a sí mismo y que no tiene antecedentes ni sucesores, que se desliga de la idea o de la circunstancia bélica y que se instituye como una experiencia inexplicable, pero que es consistente en lo íntimo de su diseño y ejecución, porque es la experiencia de la superación absoluta y todo aquello que ensuciaba el principio de identidad racial. Y por último, la noción de falta completa de culpabilidad individual, basado en el Führer principio, aquel principio que decía el buen nazi se adelanta a los deseos del Führer, y sobre todo en la creencia compartida de la necesidad de extirpar al judío de la vida del pueblo alemán. Me refiero especialmente a este último punto, que no puede conciliar, pero que dinamiza en diálogo a las dos posturas principales frente al comportamiento del pueblo alemán en la época nazi.
la de la ignorancia de los hechos y la inutilidad e imposibilidad de la resistencia, eso por un lado, y la de la corresponsabilidad culpable por el otro. Autores como Shalom Rosenberg, Kershaw o Bakier han descrito al nacionalsocialismo más como un sistema de creencias casi teológico que como un código político. De ahí que la creencia compartida por grandes sectores de la sociedad alemana de su tiempo tuvieran como resultado la presencia tanto de colaboradores activos como de indolentes culpables, opositores ocasionales o interesados y un muy reducido grupo de resistentes, particularmente dentro de las confesiones religiosas. Esa tal vez sea la mayor enseñanza del Holocausto, que la creencia ciega, el imperio de las verdades absolutas y la sumisión a los principios ideológicos sin sentido crítico hacen posibles los genocidios, que no es solo el temor natural de cada ser humano a lo que le parece diferente, a lo que se niega a ser, al que se niega a dejar de ser fiel a sí mismo y asimilarse, sino también la expansión de la creencia en lo jurídico y en lo político como normas absolutas que pueden suplantar los dogmas religiosos. Al final del día, hoy, a 70 años, nos quedamos con la afirmación de la vida, la persistencia de la existencia pese a todo, a la expresión dolorosa pero esperanzadora de Imre Kertész, que decía: en mi interior identifiqué un ligero deseo que acepté con vergüenza, porque aún siendo absurdo, era muy persistente, el deseo de seguir viviendo por otro ratito más en este campo de concentración tan hermoso. Muchas gracias. Me parece que es absolutamente necesario, así lo siento ahora, decir que hay muchos modos y perspectivas y miradas de acercamiento al tema. Me conmueve pensar que la metáfora puede ser, esto es, el acercamiento literario, y que haya sido escogido Primo Levi en tu reflexión en esa criatura. Me sumo a César y quiero leerles un fragmento muy pequeño de Primo Levi en La Tregua. Soñábamos en las noches feroces sueños densos y violentos, soñados con el alma y con el cuerpo, volver, comer, contar lo sucedido, hasta que se oía breve sofocada la orden del amanecer: levántate, y el corazón se nos hacía pedazos. Ahora hemos vuelto a casa, tenemos el vientre ahí, hemos terminado de contar nuestra historia, ya es hora. Pronto escucharemos de nuevo la orden extranjera: levántate. Creo que es absolutamente, dije yo, conmovedor, es una fuente de sensibilidad saber que toda esa generación que tuvo esa capacidad de un acercamiento literario, que tuvo que escoger, como dijo Semprún en su momento, entre la escritura o la vida, y unos escogieron escribir y otros escogieron vivir, pero esto los acompañó como un dolor, y de ahí que los espacios de una sociedad conmemora son también su creación literaria. Dicho esto, es para mí un gusto presentar ahora a José de Jesús Daniel Ponce. Daniel, así yo le digo, pero tiene un nombre completo y así lo llamamos, así me lo dieron, Daniel. Así nos conocemos como colegas muchos años dentro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, último dato de su trayectoria curricular, donde es director general y punto de vinculación de programas educativos y divulgación desde el año 2010 hasta la actualidad, y lo hace muy bien. Daniel es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, tiene maestría en Política y Gestión Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y programa de especialización en la Universidad Oberta de Cataluña, España. Colaboró en el área de capacitación e investigación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Fue asesor mediante proyecto de la UNESCO en el Ministerio de Educación de Nicaragua en temas relacionados con campesinos y diferenciación social.
Fue colaborador y director general del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario en Guadalajara, Jalisco, director general adjunto de profesionalización y responsable del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social y director general de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del DF. También ahí tuvimos la oportunidad de converger. Ha sido miembro, consultor internacional y coordinador de diversas instancias de la sociedad civil, la Red México Centroamérica El Forja, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, de Alianza Cívica México, por mencionar solo algunas. Daniel, pues, gracias, Judith, y muchas gracias a todas y todos ustedes. Un abrazo también fraternal a los integrantes de la comunidad judía en México y, por supuesto, a la invitación del licenciado Callejas y Judith, un honor compartir esta mesa. Judith nos advierte en su intervención de la primera mesa que no debemos subsumir el análisis de las implicaciones actuales del Holocausto en una temática que termine por olvidar lo específico y lo singular del hecho. Y eso es muy importante, porque si olvidamos la parte singular, nos podemos perder en que todo tiene un valor relativo. Y ciertamente eso es importante porque nos pasa también como pueblo mexicano. No todas las muertes tienen el mismo peso. O sea, ¿por qué reaccionamos de una manera frente a los migrantes de San Fernando, que ya nos advertía nuestro ideal, y reaccionamos de una manera diferente frente a los muchachos de Ayotzinapa, cuando la vida podía significar lo mismo? Y esto nos lleva a desenmarañar, porque evidentemente es importante recordar cada uno de los acontecimientos en su visión específica, como también las lecciones aprendidas para los temas generales. La doctora Boxer ha hecho en varias obras un estudio muy extenso sobre nuestra propia visión como mexicanos en relación al tema del pueblo judío. Yo los invito a que podamos leer esa obra, pero me gustaría puntualizar algunas cosas. Hay que recordar cómo desde la conquista de nuestro país tuvimos una gran migración, no solamente de diferentes pueblos de la España de ese entonces que intentaron unificarse, sino también de los moros y los judíos, que llegaron a estas tierras negando muchas veces, ocultando su cultura y sobreviviendo pues, a las fuertes presiones de la Inquisición y del Estado y la sociedad misma, que quería homogeneizar una visión única de la sociedad. Pero esta visión también se alimentó años posteriores, cuando con la visión de nuestra religión sincretizada, ¿verdad?, a partir del catolicismo ligada a los elementos indígenas, siempre el pueblo judío aparecía como el asesino de Jesús. Y entonces, por lo tanto, si bien pasó de esta idea de los que asesinaron a Jesús al tema de pedir por la conversión del pueblo judío, que creo, si no me desmiente Bernardo, hasta Juan 23, que se elimina esa oración donde se pedía por la conversión de los judíos en el mundo, ¿no? Nuestra propia visión de nacionalidad construida con Vasconcelos, y díganme por qué cito a Vasconcelos en esta mesa, porque Vasconcelos en los años 20 nos planteó esta idea de esta sociedad de la raza de bronce, muy inspirada en las visiones que después podían ligarse a una visión totalitaria y fascista. Y decía, esta raza de bronce que es falsa, porque no solamente somos la mezcla de lo español y lo indígena, estaba lo afro, que fue negada de la historia, estaban otros pueblos que se fueron sumando, y posteriormente Vasconcelos prologa el libro, que lleva más de 100 ediciones y que ustedes los pueden encontrar en cualquier puesto de periódicos de este país, Derrota Mundial, esta visión de Salvador Borrego, que nos sigue diciendo que efectivamente la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, es una invención, ¿verdad?, de los judíos y de un complot que se origina en el libro de los protocolos de los años de Sion, un libelo, que justifica esta idea de un complot
judío para dominar, ya sea por el comunismo o por el capitalismo, a toda la humanidad. Es un libro que se sigue vendiendo, lleva más de 100 ediciones, y que Vasconcelos en su vejez prologa, pero que sigue siendo un elemento que traerlo a la mesa no es para divulgarlo ni sacar el tema, sino debatir con ideas con las cuales muchos de nosotros nos formamos desde niños. Es un libro que se encontraba en las bibliotecas de muchas familias, dijéramos, tradicionales, católicas, pero también que se debatían. Esta sociedad que durante los años 30 y 40 fue germanofílica, es decir, en muchos hogares durante la Segunda Guerra Mundial había una gran simpatía por el ejército alemán y por las cosas que hacía en materia de disciplina, ¿verdad?, etc. Y crecimos con esas ideas como normalizadas, ¿no? Bueno, y por supuesto que esta parte se transmina, ¿no? Y por razones de tiempo lo coloco en la actualidad, ¿no? Todavía en algunas expresiones sociales, cuando hay un debate, sale a colación el origen o no judío de ciertas personalidades públicas. Por ejemplo, cuando Goldenberg había una cuestión, cuando estaba en el IFE, pues habían acusaciones de que seguramente el judío de Goldenberg atrás perseguía objetivos oscuros. O qué decir de Chertorivsky, cuando el tema del debate frente a los derechos de los trabajadores de la Secretaría de Salud, el argumento no era si estaba correcto o no la discusión sobre los derechos laborales, sino que era seguramente un judío instalado para impedir y limitar derechos. ¿Y qué decir de este debate en las redes sociales en nuestra sociedad, cuando imbuido en un argumento de especialidad tiene acceso en muchos medios de nuestro país? Y lo comento porque con la levantó una queja contra el doctor Jalife, no por sus argumentos científicos y políticos, sino porque detrás de cada argumento hay un argumento antisemitista permanentemente colocado bajo una fórmula pseudocientífica y de números y datos y citas. Y tenemos que desmontar ese discurso todos los días, porque evidentemente nos lleva a esta idea de que el Holocausto no es un tema que pasó hace 70 años, sino que puede repetirse, puede nuevamente traerse a colación. Y vaya que es contemporáneo. Si no, preguntémosle a nuestros hermanos argentinos el debate que traen a propósito de los últimos acontecimientos, frente a un acontecimiento que pasó hace 10 años, el atentado contra la Mutual Argentina. Conmemorar es traer en cuenta, es reflexionar y sacar lecciones de la historia. Ya Karl Jasper, el gran filósofo alemán, nos dice en su libro del 46, La culpabilidad del pueblo alemán, que existe una culpabilidad criminal por el exterminio, que evidentemente no concluyó con los juicios de Nuremberg. Pero por otro lado, fue poco trabajado, o me parece que no es suficientemente estudiado en todas las escuelas del mundo, los temas de la omisión o complacencia de un pueblo. Hay entonces, en todo proceso humano, donde hay estas situaciones de muerte y de exterminio, ambas dimensiones. Distinguir, evidentemente, a los criminales principales y, por supuesto, qué papel jugaron los pasivos. Esta situación ha sido una gran preocupación de los teóricos. Durante los años 50, la Escuela Crítica de Frankfurt con Adorno intentó estudiar esta temática con el estudio de la personalidad autoritaria. El tema era de élites, el tema era de cómo la personalidad autoritaria se había formado en los líderes del nazismo y del fascismo, pero tampoco alcanzó a explicarnos por qué todo un pueblo fue complaciente, por qué el pueblo permitió las cosas. ¿Qué nos dice la sociedad global y mexicana en el proceso que condujo al Holocausto? Quienes toman las decisiones y quienes las ejecutan por el otro lado. Y una sociedad que tolera y se acomoda a los nuevos vientos. Las condiciones que generaron la ideología del exterminio pueden repetirse. No solo el Holocausto del pueblo judío, que ya lo señalaron correctamente en esta mesa, que fue la gran mayoría. Por supuesto que también están las propias historias de las otras minorías que eran consideradas como inferiores o contaminantes al pueblo alemán. Los gitanos, los homosexuales, las personas con alguna discapacidad, los testigos de Jehová, que también sufrieron sus propias singularidades que hay que estudiar, ¿verdad? Grupos que se fraguaron en un clima de odio, de discursos que simplificaron la realidad y que encontraron en el pueblo judío un pararrayos para justificar las
frustraciones y contradicciones que no solamente se explican por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Uno podría imaginar, porque lo han hecho muchos autores, justificando a un joven Adolfo Hitler durmiendo bajo un puente de Austria de la posguerra, pasando hambre, expulsado de la escuela de arte, rumiando la derrota, lucurando fantasías en su cabeza, si no religiosas, sí de la mitología germánica, ¿verdad? Del Mercurio, del germánico, del Thor, ¿verdad? Diciendo esto algún día tiene que revertirse, ¿no? Y esas frustraciones recordaron también la violencia paterna, ¿verdad? Muchas cosas que se han escrito sobre por qué surge alguien como Adolfo Hitler. Pero incluso quienes lo comparan hoy con estos jóvenes franceses de origen árabe salidos de un gueto, viviendo diversas formas de discriminación y excluidos de una sociedad occidental y presa fácil de grupos revolucionistas, y encontrando en la ideología radical de Al-Qaeda la promesa del paraíso inmediato y miles de mujeres como recompensa por imponer una ideología religiosa y política basada en el exterminio de lo diferente. Pero estas lecciones reduccionistas no nos explican si solamente es un tema del contexto, el caldo de cultivo, y por qué ciertas personas llegan a condensar esa, si no podíamos usar una palabra religiosa, sino laica, maldad, opresión, idea del exterminio del alter, de la dignidad humana. Por supuesto que hay dos realidades. La que nos dice evidentemente nuestro amigo especialista de que gente como Eichmann evidentemente eran nazistas convencidos de la ideología, pero creo también por experiencia que una parte rescatable de Arendt puede ser el encontrar a los burócratas que obedecían de manera sistemática instrucciones, sí, los menores, es decir, seguramente muchos soldados de línea que se dan cuenta y que sabían que un paso atrás a lo mejor significaba la muerte de ellos. Y por supuesto este análisis sigue causando escándalo en la comunidad judía internacional, porque no, dijéramos, ni esa violencia no es tan banal ni es tan tolerable, y por supuesto había que encontrar nuevas fuentes de investigación como la que ya nos citaron. Nos asombra, por supuesto, el nivel de normalización, de precisión burocrática y desenfado ético con la que muchos ejecutores pensaban que cumplían con los deberes, con reglas no escritas, con esta parte pseudo-religiosa o casi religiosa de la palabra del Führer, bien de la patria alemana, para exterminar a todo un pueblo. Y aquí también es clave, como bien afirmaba Gandhi y en su momento Martin Luther King, que no solo es el mal de los opresores, sino la indiferencia y complacencia de los supuestamente buenos, que se convierten en cómplices activos o pasivos de dichos crímenes contra la humanidad. El tema, en este momento, según nuestro punto de vista, es un falso debate entre la libertad de expresión, la interculturalidad, la inclusión social y diversidad religiosa y la no discriminación, como un enfoque fragmentador que colocara a un derecho por encima del otro sin tomar en cuenta la integralidad de los mismos. Vaya que el Holocausto fue lo que generó el sistema universal de los derechos humanos en la Declaración. Por lo tanto, todos esos derechos hay que colocarlos cuando vemos el peligro de enfrentar una situación que repita el Holocausto. La exclusión no es teórica ni sustancial, si nos atenemos a las consecuencias de primar solo un derecho sin pisar los demás. El principal legado de Auschwitz es su escudo de contención para reclamar el principio de la dignidad humana del nunca más, del rechazo a la violencia y el uso de la fuerza del Estado para suprimir no solo un derecho, sino un grupo. Inclusive, como nos advierte la gran filósofa española Adela Cortina, hasta en un pueblo de demonios deben existir reglas y límites consensados, cuanto más en un Estado democrático de derecho. En el México de hoy, sin exagerar, diríamos que los discursos de odio proliferan. Y no se trata de recolocarse del lado de la ecuación de los políticamente correctos, pero simplificar la realidad justificándola como atávica, como parte del ser jocoso del mexicano. La sorna, el desprecio, la discriminación, la homofobia, el clasismo, el machismo, no son sino variantes del exterminio del otro en mayor o menor medida. Si no basta con ver las estadísticas de la violencia de las mujeres, el maltrato hacia los migrantes, los crímenes de odio por homofobia, para entender que no son solo palabras, son expresiones basadas en el desprecio de la dignidad de los demás, condición que fue prenda regular del nazismo para exterminar al pueblo judío. El legado del Holocausto es hacia una sociedad donde las libertades estén garantizadas por el principio rector de la igualdad y la dignidad de los otros, estén mediadas por la tolerancia y reguladas por la ley, que prohíba la xenofobia, las formas conexas de intolerancia, por supuesto también la islamofobia, como dice nuestra ley, pero ante todo
la no negación del Holocausto y, por supuesto, la prohibición del antisemitismo, ¿verdad?, como consecuencia de nuestra adhesión a tratados internacionales. Todavía hay fuerzas de todos los signos políticos que intentan decir, no, ya en la descripción de discriminación, quitemos eso de antisemitismo, es un tema histórico ya rebasado, y vaya que hay que seguir dando una lucha permanentemente porque esto no se borre de las leyes ni de la Constitución. El Holocausto, como dice Ricardo Bucio, titular del CONAPRED, debe servir para educarnos contra la discriminación, debe ser un principio paradigmático para educarnos en el tiempo, porque evidentemente este México que anhelamos en paz no puede no pasar por esta lección tan contundente de humanidad, para volvemos a recordar que nunca más no es un tema que se da de manera mágica, tiene que haber atrás ciudadanos activos trabajando por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que es una reflexión que abre un espectro amplio y bueno, a reserva de que hablaremos luego una ronda de participaciones, quiero decir que me parece muy importante el que Daniel nos lleve a pensar que el modo de conmemorar es también pensar qué sucede en nuestras sociedades, en ese pasado, donde debemos reconciliarnos, esto es, reconciliarnos no por aceptar, sino reconocer que ha habido fuerzas intolerantes, ideas de intelectuales, actores políticos que debemos ubicar y debemos ver. Hace algunos años, muchos ya, en un evento en la UNAM, estaba nuestro querido y finado José María Pérez Gay y Federico Reyes Heroles y yo en una mesa, donde fue una de las primeras veces que los tres, de un modo convergente, dijimos lo que ahorita oímos claro que Daniel planteó, que hay un pasado donde ha habido sectores y voces en la sociedad mexicana que fueron germanófilos, pronazis, como Luis González señala en uno de sus libros, aplaudían del otro lado de la barrera, dice, cuando en los cines se pasaban los noticieros y veían a las tropas alemanas avanzar. Me parece que de ese momento, o de la propia raza cósmica de Vasconcelos, en la cual había dos grupos que no teníamos lugar, indígenas y judíos, realmente en esa raza cósmica no había lugar, a lo que hoy se plantea, voces como las que quiero destacar, de colegas desde Ricardo Rafael en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, Daniel, obviamente Bernardo, todos aquellos que en diferentes trincheras hay un compromiso muy abierto por construir un México tolerante, que esos son los lugares de la memoria también. Bien, y con esto, gracias Daniel, le doy la bienvenida a Bernardo Barranco, es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es consejero electoral propietario del Instituto Nacional Electoral del Estado de México. Durante 18 años estuvo al frente de un maravilloso programa semanal en Radio Red llamado Religiones del Mundo. Actualmente es articulista de opinión en el diario La Jornada del Milenio, Estado de México, analista social en CNN. Entre otras obras, es autor de Más allá del carisma, análisis de la segunda visita del Papa a México y la modernización de la jerarquía católica en México, y el Evangelio Social del obispo Raúl Vera. Actualmente conduce el programa de televisión, también muy bueno, muy reconocido, Sacro y Profano, del Canal 11. Gracias.
solo honrar a las víctimas de la barbarie, sino, como ya se ha dicho, yo me sumo, es cómo tomar lecciones de la historia. Cómo honrar significa no olvidar y guardar en una memoria instrumental a la humanidad hasta dónde podemos poner límites al odio, a la intolerancia, y por lo tanto esta memoria dolorosa de exterminio de un pueblo, de genocidio, de una cultura, de una identidad, de una religión, nos mueve a las generaciones actuales a utilizar instrumentos que impidan, que bloqueen, que algo lo más cercano posible no vuelva a suceder. Y es un poco el sentido que tengo. Yo no soy un experto en temas de judaísmo y en esta parte tan importante de la historia, pero sí me queda claro que la huella que deja el Holocausto marca, como dijo Daniel, a nivel de la sociedad internacional, un conjunto de aperturas, de derechos y sobre todo el diseño de libertades que en este momento estas generaciones podemos usar. A partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad internacional desarrolla una cultura de respeto a los derechos humanos y una cultura de mayores libertades. Por lo tanto, entonces, la experiencia de esta memoria traumática nos debe movilizar y a fortalecer nuestros instrumentos, nuestras herramientas, para fomentar una cultura de paz, fomentar valores, actitudes éticas, como ya se ha señalado, desde diferentes trincheras, con diferentes acentos de tolerancia, de diálogo, de apertura, de sensibilidad por una dimensión de paz, de entendimiento. Y el contexto que vivimos como mexicanos no da para más también. Es decir, podemos vincular lo que ha significado esta sensación de barbarie que se vivió en los años 30, de exclusión, de totalitarismo, de imposición, con rasgos de nuestra actual realidad. Es decir, el hecho de que tengamos más de 100.000 muertos en los últimos 8 años, de que tengamos más de 25.000 desaparecidos, de que vivamos una banalización de la vida, de que constantemente encontremos en los medios, en las conversaciones, este desprecio por lo que significa la existencia humana. Es algo que también nos mueve, es algo que también nos debe llevar a repensar aspectos sobre la raza cósmica, como diría Vasconcelos, efectos genéticos que probablemente tendremos. Pero en el fondo lo que nos plantea nuestra barbarie, que tiene otras características, es la ausencia de una cultura de la vida y una cultura por la paz. Y creo que aquí es donde la experiencia del Holocausto nos puede decir mucho a los mexicanos en este momento. Esta cultura de la muerte tenemos que enfrentar ante esta brutalidad y crueldad que estamos viviendo una cultura laica del diálogo y de respeto por el otro, empezando por el respeto por la vida, pero también el respeto a su condición. ¿Por qué entonces yo me gustaría enfatizar el tema de la laicidad? Porque la laicidad es un instrumento que nos hemos dado en diferentes países, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que nos permite, en términos de Estado, una convivencia entre diferentes.
una convivencia de percepciones, tradiciones, trayectorias, culturas, identidades que permitan coexistir de manera activa, crítica, en un momento dado. En ese sentido, creo que hablar del instrumento de un Estado laico es estar hablando de la defensa de los derechos humanos, de las libertades, sobre todo de un instrumento que protege la libertad de creer, la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas, y que está plasmado ya en el artículo 24 con todas sus polémicas, pero ahí está. Y el carácter laico del Estado también, en el año 2012, hacia marzo, también queda en el artículo 40. El Estado laico como un instrumento de diálogo, de convivencia y de armonía. Me parece muy importante reivindicar en este contexto de memoria y de rechazo a formas de barbarie. El Estado laico no solamente es un instrumento legal de separación de esferas de lo político con lo religioso, sino el Estado laico fundamentalmente es un instrumento de convivencia social de diferentes. Convivencia social de, sobre todo, minorías. Si el Estado laico no solamente separa lo político de la esfera pública, sino también garantiza la existencia y el desarrollo de las minorías. Y es algo que en el pasado fue absolutamente desdeñado. Minorías raciales, étnicas, sexuales, religiosas, de género, de discapacidad, de generación. Ese es uno de los papeles que tiene el Estado laico. No solamente el generar en términos legales condiciones para el respeto de las minorías, sino generar una cultura de respeto y de diálogo entre lo diverso. Esta protección a las minorías, me parece ante todo, está inspirado en una cultura de pluralidad que va muy acorde con el momento que vivimos global, donde la diversidad forma parte cada vez más de nuestra cotidianidad. Reconocer las diferencias, las diversidades, en una perspectiva de tolerancia, una tolerancia activa, no solamente escucho y dejo que digas tu identidad o tu manera de ser, sino me involucro a pesar de no estar de acuerdo o no estar absolutamente incluso. Por lo tanto, entonces, creo que el tema que nos convoca esta mañana, ayer, hoy, de la conmemoración del 70 aniversario del Holocausto, que es una memoria mundial internacional, me parece muy importante el quedarnos también con esta perspectiva de fortalecer los instrumentos que impidan que hechos tan dolorosos en términos de humanidad podamos repetirlo en nuestro propio espacio, nuestra propia esfera de actuación. Y el Estado laico es fundamentalmente un instrumento que debe tender a incrementar las libertades, pero también generar una cultura que nos permita, con mucha madurez, evaluar, sopesar los límites de las libertades. Las libertades son irrestrictas, pero no son absolutas, como ya se ha señalado claramente. Y el caso de Charlie Hebdo es muy elocuente, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de expresión, como señalaba muy bien Daniel, y la libertad de religión? Y el Papa, digamos, a su manera, un tanto dicharachero, planteó para mí algo
muy interesante, profundo y provocador, porque en ese momento pues toda la gente estaba con esta corriente emocional de rechazo absoluto, ¿no?, que provoca que las calles de París estén abarrotadas de manera impresionante, histórica, como lo vivimos. Y ahí podríamos decir que el Papa fue hasta anticlimático. Sin embargo, colocó el debate en otra lógica que me parece que después ha sido muy interesante, y son los límites de estas libertades. Él señala, empezando por la libertad religiosa, que no se puede matar en el nombre de Dios. Nadie tenemos derecho en nombre de Dios de una lectura, evidentemente es frente a ciertas posturas fundamentalistas que hoy predominan en las grandes religiones del mundo, los límites que pueda tener, los límites de tener una visión absoluta, totalitaria, aplastante sobre el otro. Pero también, y aquí fue donde quizá el ejemplo no fue el mejor, porque dijo, pues si el señor, que es un asistente que está acá a mi lado, insulta a mi madre, pues espera que le voy a dar un buen golpe, ¿no? Quizá no fue el mejor ejemplo, porque es una actitud violenta, probablemente menos radical que matar, pero finalmente es una actitud violenta. Probablemente hubiera usado otro ejemplo de manera muy elegante, como lo dijo Daniel, ¿no? Ver las libertades de una perspectiva mucho más integral, no está una por encima del otro. Hubiera quedado muy bien el Papa, pero el Papa lo lanzó, y eso generó también una polémica mucho más viva frente al ejemplo. Es un ejemplo que no fue bueno, pero en el fondo lo que estaba planteando es que en la convivencia cultural que tenemos que desarrollar una actitud de derechos humanos, de libertades plenas, pero también la conciencia de un cierto equilibrio entre las diferentes libertades. No es que una libertad sea mejor que la otra, sino depende de las circunstancias, el momento, el sentido común, en función fundamentalmente de la convivencia humana. Muchos han dicho que es una revista bastante grotesca, no pasaría en un académico, en una universidad, no estaría ni 5 minutos en un estanquillo. Sin embargo, hay un derecho a decir, a expresar, que se ubica muy bien en el contexto y en la cultura francesa o particularmente parisina, en donde se explican muchas veces ciertas vulgaridades, ridiculizaciones de los factores religiosos, pero hay que ubicarlas en su contexto. Y en ese sentido, entonces, yo quisiera concluir señalando que a los mexicanos, los 70 años, el holocausto, el sacrificio judío, tenemos que instrumentalizar y sacar provecho de una experiencia traumática y compatibilizar con nuestra propia experiencia traumática. No al absolutismo, no a discursos totalitarios, no a posturas indebatibles, no a expresiones que reduzcan al otro como una minoría desechable. Yo creo que en el fondo lo que tenemos enfrente es una amplia discusión sobre lo que significa una cultura de diálogo, una cultura de paz y una cultura de respeto por la vida. Muchas gracias. Gracias, creo que abres un eje de reflexión muy actual, con lo cual pues uno conmemora precisamente, trayendo el pasado al presente, el presente al pasado. Yo creo que es muy importante este acercamiento a un Estado laico, no como un Estado solo no religioso, o como un Estado donde hay una diferenciación de esferas,
sino como un instrumento en el cual, basado en el reconocimiento del otro, se pueda generar convivencia. El tema de las libertades y esta visión integral, como planteaba Daniel, creo que a todos nos tiene en este momento muy preocupados. Sobre todo creo yo, tú como experto en sociología de las religiones, Bernardo. ¿Qué sucede? Porque el pluralismo está basado en pensar que hay más que una verdad y que la verdad del otro es igualmente legítima. ¿Cómo eso se construye en religiones donde la revelación genera la convicción de que hay una verdad y los otros son errores? Creo que este es un tema que a todos nos moviliza muy fuerte y celebro que se haya traído. Continuamos pues con nuestra mesa de hoy y nuevamente tenemos con nosotros en esta mesa a Efraín Sabov. Él es historiador por la Universidad de Tel Aviv, es investigador asociado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto Yad Vashem. Es muy interesante porque él es rabino secular humanista del Instituto Internacional del Judaísmo Secular Humanista Tmurá Israel en Jerusalén. Y en este sentido, siempre el tema del humanismo, la laicidad, aparecen como ejes donde los diálogos se alientan, se promueven. Efraín, por tanto, tienes la palabra. Muchas gracias. Nuevamente agradezco esta invitación y esta oportunidad de poder compartir este diálogo tan importante. El odio ideológico de los nacionalsocialistas alemanes se tradujo en hechos antijudíos apenas recibieron el gobierno de Alemania. A partir de 1933 desarrollaron una política sistemática de separación de los judíos del resto de la sociedad alemana. Esta política fue seguida de la apropiación de sus bienes, de empujarlos a la emigración, y en el momento en que comenzaron las conquistas de Europa, con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, con su separación de las sociedades conquistadas y su asesinato, primero por medio de las armas y luego con métodos industriales. Estas dos etapas generaron dos tipos de reacción. En la primera, los judíos intentaron emigrar de Alemania y de Austria, y en una primera etapa de la ocupación, huir de los países conquistados. En esta fase sufrieron por las políticas de restricción o prohibición de la inmigración a judíos por parte de la mayoría de los países del mundo. La segunda etapa comenzó el 23 de octubre de 1941, cuando los alemanes cancelaron toda posibilidad de emigrar de los países ocupados. A partir de este momento, la consigna era conseguir la posibilidad de evitar el encierro en guetos con condiciones de vida muy difíciles y preservar la vida evitando el ser enviados a los campos de trabajos forzados y de exterminio. Diversos diplomáticos latinoamericanos destacados en diversas ciudades europeas cumplieron un rol importante en el salvamento de judíos en ambas etapas. En la primera, la posibilidad de salvamento estaba en otorgar visas de inmigración a los judíos que pretendían huir de Europa y emigrar al otro lado del Atlántico. Los países de América Latina fueron de los últimos en el mundo en cerrar sus puertas ante estos inmigrantes. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1930, estas puertas comenzaron a entornarse. La legislación inmigratoria de los países no fue modificada, pero comenzaron a aplicarse restricciones por las vías de circulares administrativas internas que emanaron de las cancillerías a los cónsules. En estas circulares se instruía a los cónsules que no otorguen visas a judíos o que impongan exigencias adicionales a
postulantes a la inmigración, judíos, como ser calificaciones profesionales, pago o depósito de tasas muchas veces más altas que las que se imponían a no judíos. En las últimas décadas se han encontrado copias de circulares de este tipo en los archivos históricos de consulados o de las cancillerías de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De todos modos, estas restricciones no implicaron el cierre hermético de las fronteras frente a los judíos. Es un hecho que en el periodo entre 1933, cuando el partido nazi recibió el gobierno en Alemania, y el final de la Segunda Guerra Mundial, pudieron ingresar a América Latina en forma legal o ilegal cerca de 118.000 inmigrantes judíos. En muchos de los casos, los inmigrantes se adecuaron a las diferentes exigencias de los gobiernos. A veces, estos gobiernos hicieron excepciones. Pero hubo también situaciones en las cuales un cónsul desobedeció a las instrucciones de su Cancillería y entregó visas a judíos por razones puramente humanitarias, poniendo en peligro su carrera diplomática. Este es el caso del embajador de Brasil en Francia, en París hasta 1940 y luego en Vichy hasta 1944, Luis Martins de Souza Dantas, quien salvó la vida de unas 800 personas con visas diplomáticas. Por esta actuación, la Cancillería brasileña abrió una investigación y le ordenó retornar a Brasil. Recién en 1945, con el cambio de su gobierno en su país, su posición se normalizó y retornó al servicio diplomático. Otro tipo de ayuda que diplomáticos latinoamericanos brindaron a los judíos fue la emisión de pasaportes y documentos de sus países que teóricamente les proporcionaban una protección frente a las deportaciones a campos de trabajos forzados o de exterminio. Estos documentos fueron emitidos a miles de judíos en Polonia, Holanda y Hungría, y una parte de ellos lograron salvar sus vidas gracias a los mismos. Para el resto, estos documentos sirvieron solamente como una esperanza temporaria, ya sea porque los alemanes no los respetaron o porque los países latinoamericanos no quisieron reconocerlos como legítimos y así salvar la vida de al menos 3.000 judíos. Los cónsules que emitieron estos documentos contradijeron a sabiendas las instrucciones de sus gobiernos y casi todos ellos pagaron su actuación humanitaria con sus carreras diplomáticas. Manuel Antonio Muñoz Borrero, cónsul de Ecuador en Estocolmo. José María Barreto, cónsul de Perú en Berna. Rudolf Hügli, cónsul de Paraguay en Berna. Alphonse Bauer, cónsul de Honduras en Berna. José Arturo Castellanos, cónsul de El Salvador en Ginebra. José Gambetta, cónsul de Chile en Bucarest. Todos ellos actuaron en contra de las instrucciones de sus cancillerías y casi todos perdieron sus puestos por su actuación humanitaria. Todos ellos actuaron como si hubieran conocido la máxima del Talmud, creación literaria judía de hace 1700 años, que dice: todo el que salva una vida es como si salvara a un mundo entero. En una carta dirigida a Manuel Antonio Muñoz Borrero después de finalizada la guerra, los rabinos Abraham Israel Jacobson, Wolf Jacobson y Shlomo Wolbe de Estocolmo escribieron: conocemos la ardua tarea que asumió al emitir esos documentos. Es por ello que nosotros y todos aquellos que se salvaron del exterminio masivo gracias a los pasaportes de Ecuador, lo recordaremos mientras vivamos con gran admiración y gratitud por ser el salvador de seres humanos sufrientes, inocentes y desamparados. Yo siento que esta carta se refiere también a los otros cónsules mencionados, el embajador brasileño Luis Martins de Souza Dantas y los cónsules José Arturo Castellanos, Manuel Antonio Muñoz Borrero y José María Barreto. Todos ellos fueron reconocidos por el Estado de Israel
por medio de la Autoridad de Recordación de los Mártires y Héroes del Holocausto, Yad Vashem, como justos de las naciones, y así fueron incorporados a una galería exclusiva que cuenta con cerca de 23.800 prohombres de diversas nacionalidades. El pueblo judío y el Estado de Israel han cumplido con su deuda de honor con algunos de estos diplomáticos mencionados, sobre los que se han realizado investigaciones históricas que confirman su actuación y su sacrificio personal. La actuación de estos diplomáticos y de otros que aún la investigación sobre ellos no llegó a término, demostró que aún en aquel terrible momento fue posible actuar de un modo diferente. Su ejemplo destaca la culpabilidad de los otros, pero asimismo enfatiza que no se ha perdido la esperanza en la bondad humana. La importancia de este reconocimiento no afecta solamente a una deuda moral del pueblo judío. Siendo conscientes que en el presente no ha desaparecido de la sociedad humana la lacra de los genocidios y la cada vez creciente falta de respeto por el diferente, es muy importante difundir el paradigma que formularon estos miles de personas. Estos temas deben integrar los currículos educativos de todos los países del mundo para crear una profunda conciencia que esto no se debe hacer. En este sentido, y para finalizar, quiero hacerme eco de un mandato que acuñó mi profesor y amigo Yehuda Bauer en su discurso ante el Parlamento alemán, el Bundestag, que se publicó en su libro Reflexiones sobre el Holocausto. Los seres humanos debemos completar las enseñanzas de nuestros antepasados en los 10 mandamientos indicados en el libro de Éxodo. Él propone agregar 3 mandamientos más. Ustedes, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos nunca se convertirán en asesinos. Ustedes, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos nunca jamás os permitiréis ser víctimas. Y ustedes, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos nunca seréis espectadores pasivos de asesinatos masivos, genocidio o que nunca se repita una tragedia similar al Holocausto. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Creo que en línea de continuidad con lo que iniciamos esta mañana y que nos acompañan ustedes de modo tan comprometido y tan interesado, tenemos frente a nosotros un universo de información, un universo de preguntas, certezas. Seguimos pasmados ante realidades que es muy difícil comprender. Y en esta mesa me parece que estas miradas tan diversas han abierto nuestra atención, nuestra sensibilidad, nuestro conocimiento a un periodo francamente oscuro de la historia sobre el cual intentamos dar luz, y la luz puede venir de nuestra parte, pero no le quita la oscuridad que eso tuvo, ¿no? Uno de los libros menos polémicos de Hannah Arendt es precisamente uno donde ella reflexiona sobre hombres en tiempos de oscuridad, y creo que eso me parece muy importante. Yo quisiera compartir con ustedes una idea y luego abrir a mis colegas si habría algo más que quisieran ellos añadir para poder concluir en los tiempos previstos. Si ustedes han visto, a lo largo de esta sesión surgió una referencia a Hannah Arendt como aquella que calificó la banalidad del mal al texto que ella escribió en el juicio de Eichmann en Jerusalén.
Y como hemos venido viendo, lo hemos referido básicamente a cuál era el lugar que tenía esta obediencia automática, donde, como diría otro investigador, Alan Finkielkraut, lo que sucedió fue que logró el sistema sustituir la responsabilidad ética del hombre con sus actos con una disciplina hacia el superior y cumplir órdenes. Pero creo que uno de los elementos más fuertes, a mi modo de ver, que están implícitos en lo que aquí se plantea, es que cuando ella habla de la banalidad del mal, parece eximir la culpa y la responsabilidad moral de Eichmann, mientras que inculpa simultáneamente a otros actores que fueron las víctimas. Ella analiza de un modo ligero y sin conocer históricamente, como una gran teórica, con un pensamiento que la teoría no necesariamente es acompañada por la investigación empírica, a los que eran las propias víctimas y qué elecciones tuvieran que tener. Esto es, los consejos de los guetos y cuál era el papel que las víctimas ahí jugaban, cuando la situación de las víctimas era casi de elecciones sin elección, sin opciones, choiceless choice, así fueron llamadas. Entonces, creo que este es otro punto también muy importante. Si algo podemos aprender es que no podemos explicar ni justificar nunca una ideología racista o xenofobia o el antisemitismo a través de algún supuesto comportamiento malo, erróneo o equivocado de la víctima. La víctima es víctima y no hay nada en lo que haya podido hacer que justifique este tipo de acción. Bueno, yo creo que es mi ahorita placer preguntar si ustedes quisieran añadir algo más tras haberse oído, haber reflexionado en torno a lo que se planteó. Cómo una sociedad conmemora, cómo se hace parte, cómo se reconoce ella misma en la historia, cuáles fueron esos periodos propios de oscuridad y cómo pues el mayor compromiso no es reescribir el pasado, sino precisamente comprometerse con el futuro. Daniel, por favor. Muy breve. Y es sobre esta cuestión si los intelectuales en ciertas tendencias antisemitas o fascistas en la historia de México, y yo lo referiría también a cierta permanencia oculta dentro de nuestros propios cánones culturales. Es decir, oficialmente en México no hay antisemitismo, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Sin embargo, está relacionado con ciertas conductas, por ejemplo, en momentos políticos graves respecto de la situación en Medio Oriente, mucha gente se permite afirmaciones que no haría en condiciones normales, pero que pasan a ser socialmente aceptables en contextos de crisis. Eso por un lado. Yo recuerdo a mediados del año pasado, la erupción de grupos neonazis en Guadalajara, etc. Y el comentario más peculiar, por no decirlo de otra manera, es cómo es que estando tan feos y tan brillos y tan indios se atreven a decirse nazis. A lo mejor si fueran güeritos no estaría tan mal. El gran problema no es la maldad intrínseca de asumirse como nazi, más allá del fenotipo de la gente. Y por último, los morenazis. Y la otra es esta cuestión de los límites de las libertades. Yo creo que encontraría sumamente desafortunada la expresión del Papa, en el sentido de que los dibujos no se contestan con balas y que empezar a plantearnos esa posibilidad me recuerda mucho cómo empieza todo el fenómeno del propio Holocausto, es decir, pequeñas leyes que van privando de derechos a la gente hasta que al final del día dejan de ser personas para el mundo jurídico.
Yo creo que con eso es con algo que debemos ser profundamente creídos. Muchas gracias. Nos agradecemos toda esta mañana, quienes aquí estamos, por habernos dado la posibilidad de oírnos, de dialogar, de reflexionar, un modo de realmente conmemorar, y esto es lo que, insisto, podríamos llamar son nuestros tiempos y espacios de la memoria. Agradezco pues y damos por levantada esta mañana esta sesión.